buenas, Gorrinacias, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy toca la reseña rolera de Pool Chulu, este suplemento que ha salido para jugar partidas ambientadas en un mundo mucho más pool para la llamada de Chulu séptima edición. Este manual viene traducido de la mano de Edge y vais a ver que nos plantea una serie de modificaciones para que nuestras partidas, además de ser más pool, nuestros personajes pasen de ser simples investigadores a héroes de una película de investigación. Así que sin mucho más, vamos a ver qué tiene este libro. Dentro vídeo. Y bueno, antes de nada vamos a empezar viendo como siempre la tabla de contenidos distintos que nos vamos a encontrar en el libro, ¿vale? Al principio tenemos la introducción donde nos van a explicar un poquito qué es pulp, qué significa. Luego en el capítulo 1 nos va a hablar del género pulp. En el capítulo 2 la creación de héroes pulp, en qué diferencias hay con los personajes de la llamada de Chulu. Organizaciones pulp, sistema de juego, cordura pulp, magia, poderes psíquicos y ciencia insólita pulp. Capítulo 7, dirección de partidas pulp. Luego la década de 1930 para que podamos ambientar las partidas en esta época. En el capítulo 9 tenemos villanos pulp y otros personajes de ejemplo, o sea, como si fuera un bestiario de personajes pulp. Y luego tenemos 4 aventuras, ¿vale? Que son el desintegrador, esperando el huracán, la caja de Pandora y el largo crucero a China. Por último, en el capítulo 14 vamos a tener las típicas ayudas de juego que vienen siempre y en el 15 las referencias. Vamos a ir viendo cada una. Lo primero que nos van a contar aquí en la introducción es qué es pulp, ¿vale? Pulp no es un género en sí, sino que es un formato de revista o facsimil que salió para que se pudiera hacer un formato de revista mucho más económico y de esta forma los obreros pudieran acceder a ellas. Aquí en el propio libro nos ponen portadas de distintas revistas de ejemplo de la época, en la que básicamente había aventuras en las que los personajes se enfrentaban a cosas sobrenaturales. Ahí podéis ver enfrentados a Drácula, una serpiente gigante, etc. En el capítulo 2 ya nos van a meter con la creación de héroes pool. Básicamente la creación de personajes va a ser exactamente igual que la llamada de Chulu séptima edición, con diferencia de que aquí los personajes van a ser mucho más resistentes. Para ello vamos a contar con arquetipos propios de héroes pool que nos van a dar ciertos beneficios y también estos personajes van a tener talentos. Os dejo por aquí arriba el enlace a cómo se crean personajes para la llamada de Chulu séptima edición pulp, ya que tenemos un manual que lo explica perfectamente. Si veis, todos los arquetipos son típicos de películas, de series, de héroes en definitiva. Tenemos un montón, ¿vale? Ahí podéis ver unos ejemplos: buscador, cachas, cerebrito, cazador, compañero, despiadado, explorador, gallardo, erudito, místico, mujer fatal. En definitiva, un montón que le va a dar mucha riqueza a que nuestros personajes sean distintos en las partidas. Lo siguiente que vamos a hacer en el paso 2 es generar las características mediante tiradas. Y en el paso 3 vamos a determinar los talentos pulp. Aquí tenemos distintas tablas de distintos talentos, donde vamos a tener que elegir para nuestro personaje 2 de todos los talentos que vienen. Podemos elegirlos o bien elegidos por nosotros o bien tirando un dado de 10 en las tablas que queramos nosotros los talentos. Veis que están divididos en talentos físicos, talentos mentales, talentos de combate y talentos varios. En el paso 4 de la creación de personajes vamos a determinar la ocupación. Aquí hay un montón de ocupaciones que vienen en el libro base, pero también hay alguna ocupación nueva que están más orientadas a los arquetipos que nos proponen aquí en Pool. Van a funcionar igual que en el manual básico, ¿vale? Vamos a tener pues el nombre de la ocupación, los puntos de habilidades que vamos a tener para esa educación, el crédito, que es el nivel de vida que poseemos, ya sabéis, dependiendo de lo que te dedicares en la época, pues tienes un nivel de vida otro, los contactos sugeridos que vas a tener dependiendo de la ocupación a la que te dediques y las habilidades recomendadas, en las que sabéis que vamos a tener más puntos gastando menos. Vienen un montón de ocupaciones igual que venían en el libro base. En el paso 5 nos van a hablar de cómo se eligen las habilidades y cómo se distribuyen los puntos de habilidad. Y aquí también tenéis un recuadro sobre lo que os he dicho del nivel de vida. Y vamos a tener también el listado de habilidades que teníamos, al igual que el que había en el manual básico. Lo que pasa que hay algunas que vais a ver que están en negrita, o bien porque son nuevas, o bien porque han cambiado algo con respecto al manual básico para las llamadas pulp. Luego vamos a tener el paso 6 de crear el trasfondo del personaje, donde vamos a elegir descripción personal, ideología, llegados, rasgos, posesiones preciadas y los vínculos que vamos a tener, personas que nos vinculan y que nos atan a la vida,
Y por último vamos a tener el paso 7 de cómo completar a nuestro héroe. Luego tenemos al final de este capítulo una creación rápida de los héroes, en el que con 10 pasos nos explican cómo crear un héroe de forma rápida, y pulpómetro, reglas opcionales, donde nos van a ir contando pues reglas que podemos meter para hacer las partidas más pulp. Esto lo vamos a encontrar durante todo el libro, ¿vale? En todos los capítulos hay reglas opcionales para hacer nuestras partidas más pulp si queremos, así que nada, esto ya queda en manos de cada uno lo que quiera o no que sean de pulp sus partidas. En el capítulo 3, organizaciones pulp, vamos a tener pues un montón de ejemplos de organizaciones que van a poder pertenecer o bien a nuestros personajes o bien villanos. Básicamente, digamos que en el propio trasfondo del personaje puede ser que nuestro personaje que acabamos de crear pertenezca a una organización y que esté investigando algo por el bien de esa organización, ¿vale? Porque a lo mejor a esa organización le interesa la información que está intentando sacar para algo. De esta forma podemos incluso que haya personajes en la partida que pertenezcan a la misma organización o incluso todos a la misma y que todos trabajan para la misma organización. Esto también nos sirve para, en caso de que muera algún personaje, hacer un reemplazo rápido, sin mucho lío para el máster, de un nuevo personaje, ya que se puede afirmar que si tú estás trabajando para una organización y muere tu personaje, pues la organización va a mandar a otro personaje para seguir investigando lo que estuvieras investigando. En este capítulo tenemos varios ejemplos, siempre nos cuentan la historia y pues bueno, narrativamente nos va a venir muy bien para nuestras partidas y para el trasfondo de nuestro personaje, por supuesto. Capítulo 4 nos va a explicar cómo funciona el sistema de juego. Os dejo por aquí arriba el enlace al manual que hicimos de cómo se jugaba la llamada de Chulu séptima edición, por si no sabéis jugar y queréis saber cómo funciona el sistema. Os voy a contar las diferencias que tiene. Una de las cosas que tiene diferentes es la suerte. ¿Qué es la suerte? Pues básicamente un valor que vamos a tener. El máster nos va a poder decidir en algunos momentos que hagamos una tirada de suerte, y esto es lo que va a hacer, por ejemplo, imaginaos, estamos persiguiendo una persona a otra por un tejado y de repente nos caemos porque no sacamos la tirada, caemos una caída que sería en cualquier caso mortal. Pero el máster nos puede hacer tirar una tirada de suerte y de esta forma, si sacamos la tirada, puede decir que hemos caído, imagínate, en un toldo que estaba abierto y luego en unos escombros, y entonces nos hemos hecho daño pero no nos hemos matado en una tirada que sería mortal de necesidad. También vamos a poder usar la suerte gastándola, ¿vale? Vamos a poder usar puntos de suerte para sumar a las tiradas y reducir de esta forma la dificultad. ¿Qué problema va a haber? Que si hacemos este uso de la suerte, cuando el máster por lo que sea nos requiere hacer una tirada de suerte, esos puntos que hemos usado los vamos a gastar, entonces nuestra suerte se habrá reducido y será más difícil sacar la tirada de suerte. También vamos a poder usar la suerte cuando saquemos una pifia. Gastando 10 puntos de suerte vamos a poder reducir las consecuencias que tendría una tirada con una pifia, que sabéis que tendría malas consecuencias, por esta forma la reduciríamos. También vamos a poder usar puntos de suerte para reducir la pérdida de cordura a la mitad, pero esto nos exige gastar el doble de puntos que cordura perdamos. O sea, si hemos perdido una tirada de cordura y vamos a perder 4 puntos de cordura, tendríamos que gastar 8 puntos de suerte para reducir la pérdida de cordura a la mitad. También vamos a poder usar los puntos de suerte para evitar perder el conocimiento. ¿Esto cómo funciona? Pues la primera vez que vamos a perder el conocimiento gastaríamos un punto, pero a partir de ahí se irá duplicando en cada salto. En el siguiente serán 2, en el siguiente 4, etc. También vamos a poder evitar heridas graves gastando 20 puntos de suerte, ¿vale? Para que solo sea un rasguño. Vamos a evitar una muerte que sería segura gastando toda la suerte que nos queda, o mínimo 30 puntos de suerte. Y luego nos ponen aquí lo que no va a poder comprar la suerte, ¿vale? Que la propia suerte no va a poder comprar ni tiradas de suerte, ni ajustar tiradas de daño, ni alterar el resultado y consecuencias de forzar una tirada, ni tiradas de cordura. Se puede usar la suerte para ajustar la pérdida de cordura, pero no la propia tirada de cordura. Y luego vamos a poder marcar experiencia en habilidades en la fase de desarrollo del héroe. Y tampoco vamos a poder comprar con suerte marcas de experiencia en habilidades en la fase de desarrollo del héroe. Luego también nos va a hablar de cómo se recuperan los puntos de suerte y cómo funcionan en éxitos los éxitos críticos y pifias. Luego lo siguiente que vemos de jugando sucio, usar la suerte con personajes no jugadores, es porque el juego nos va a dar la posibilidad de que el máster también haga tirar de suerte y los PNJs tengan suerte para gastar en situaciones extremas. Aquí de hecho tenemos ejemplos de gastos de suerte en PNJs y ejemplos de secuaces típicos. Luego nos va a hablar del combate, que es prácticamente igual que el de la llamada, pero por ejemplo sí que va a tener una cosa que no teníamos en la llamada, que es KO. Y es que vamos a tener reglas para dejar KO a una persona, el típico de una película que llegas y le das un golpe y lo dejas ahí inconsciente en el suelo. No lo has matado, pero lo dejas inconsciente. De esta forma le harías un punto de daño, pero le dejas ahí inconsciente el tiempo que el máster
predeterminado. Luego nos va a hablar de las heridas y la curación, y de la agonía y la muerte, y básicamente, para que os hagáis una idea, los personajes aquí en Pool van a ser mucho más resistentes, es un tipo de juego mucho menos mortal, van a recuperar mucho más puntos de vida cuando estén dormidos o descansando, y las propias curaciones que hay de una medicina o curaciones de equipo médico van a ser mucho más potentes aquí que en la llamada de Chulu normal. También nos va a meter una regla muy chula, que es lo de muerte gloriosa, donde, imaginaos que ya se da la situación de que vamos a morir y ya no queda otra, vamos a tener la posibilidad de tomar un poco las riendas, por así decirlo, y tener la típica muerte gloriosa del típico héroe que muere porque el grupo consiga escapar. Lo hemos visto miles de veces en miles de películas, pues el juego nos va a dar esa posibilidad de que en una situación muy crítica, pues uno de los personajes se sacrifique por que pase algo, que entre todos narremos algo que va a permitir que el resto del grupo se salve. Luego también nos va a explicar en la fase de desarrollo del héroe cómo nos desarrollamos, cómo recuperamos cordura, cómo nos curamos, etc. Y cómo ganamos experiencia gracias a los logros excepcionales que hayamos conseguido durante la sesión. Luego también en este capítulo, Pulpómetro reglas opcionales, nos va a meter un montón de reglas opcionales para poder hacer mucho más ricas nuestras partidas y hacerlas de esta forma mucho más pool. Por ejemplo, reglas opcionales de empuñar 2 armas, reglas opcionales como ajustar la suerte, esquivar, un montón de ejemplos que la verdad que son bastante interesantes. Por último, vamos a tener en este capítulo una tabla de distintos alcoholes que vamos a poder introducir en nuestras partidas. En el capítulo 5, Cordura Pool, nos mete reglas muy interesantes. Si recordáis, en la llamada de Chulu séptima edición había dos formas de que perdiéramos el personaje. Una era muriendo, porque nos quedábamos sin vida y nuestro personaje moría, o bien porque nos volviéramos locos, perdiéramos todos nuestros puntos de cordura y entonces el personaje ingresaba en un manicomio y ya lo perdíamos, ya no podíamos seguir usándolo. Aquí lo que nos plantea el libro es que cuando pase eso, ¿vale? Pues el personaje puede ser ingresado en un manicomio y demás, pero luego se le haya conseguido sanar un poco y vuelva a la partida. Pero esto siempre nos dice que tiene que ser en consonancia con que lo decía el máster y que juntos tendrán que cambiar un poco el trasfondo del personaje, porque evidentemente no va a ser igual el personaje antes que tras haber sufrido un brote de locura. Ahora podría cambiar un poquito el trasfondo y que tenga en ciertos momentos ciertos brotes psicóticos o incluso que se vuelva malo y en ciertas situaciones no tenga piedad de la gente o no sé. Un poco esto lo deja a elección vuestra y del máster. Otra de las cosas que propone también el libro, que es muy interesante, es los talentos de la locura, y es que cuando un personaje se vuelva loco va a poder ganar talentos de locura. Para ello tenemos aquí una tabla de talentos donde vamos a tirar y vamos a elegir uno de esos talentos. Estas cosas son cosas, digamos, muchas veces sobrenaturales que nos van a hacer pues o tener mucha fuerza o yo qué sé, o ser muy bueno disparando ahora, o ser muy rápidos, o tener una lengua demencial, etcétera. Esto lo vamos a poder usar de forma gratuita siempre que estemos en un momento de locura, o vamos a poder usarlo perdiendo puntos de cordura. También en este manual vamos a tener dos tablas, una de episodios de locura en tiempo real, donde vamos a poder elegir o bien tirando o bien eligiendo qué nos ha pasado en un episodio de locura, y en la tabla siguiente vamos a tener episodios de locura resumidos, también tirando, ¿vale? Podemos tirar una tirada y pues que nos pase algo relacionado con esa pérdida de cordura que estamos teniendo o brote de locura. En el capítulo 6, magia, poderes psíquicos y ciencia insólita pool, vamos a tener pues la explicación de cómo funciona la magia en la llamada de Chulu séptima edición, que básicamente va a ser igual que funcionaba, lo único que vamos a tardar mucho menos en aprender los hechizos y en ejecutarlos. Como veis en este libro y estas reglas son un todo por el espectáculo, ¿vale? También nos van a dar la posibilidad de que los personajes tengan habilidades psíquicas, esto siempre que el máster quiera, ¿vale? Porque son reglas opcionales. En el capítulo 7, dirección de partidas PAL, nos va a dar pues distintos ejemplos, todo orientado evidentemente al guardián o máster, para que nuestras partidas sean lo más PAL posibles. Nos va a explicar pues ejemplos de trama, nos va a hablar de distintos temas de este género, trampas, peligros, giros de guión, villanos recurrentes, pues bueno, todo lo que veríamos una novela PAL. En el capítulo 8, la década de 1930, pues nos va a hablar de cómo era la época en 1930, después de la Gran Depresión, cómo era el mundo, en definitiva, ambientación sobre esta época para que tengamos material para nuestras partidas. Vamos a tener, aparte de información real de la época, imágenes, cronologías, ilustraciones de
carteles de la época, gente importante, cómo era el mundo del crimen, cómo era la mujer en ese momento, las armas de fuego, el FBI, bueno, en definitiva, pues la definición de toda esta época, tanto para que seamos capaces de ambientar las partidas como para que seamos capaces de crear nuestras propias aventuras. En el capítulo 9, villanos pulp y otros personajes de ejemplo, vamos a tener pues una especie de bestiario con distintos villanos para nuestras partidas y distintos PNJs de ejemplo con características típicas. La verdad que este capítulo me ha gustado mucho, las ilustraciones de los malos y la descripción ya dan casi para aventura, casi la descripción funciona como semilla de aventuras y bueno, tenemos un montón, como veis, bastantes, tanto hombres como mujeres, etcétera. Luego al final del capítulo viene, como os he dicho, pues los personajes genéricos, donde tenemos pues lo típico, un policía a pie, un inspector de policía y luego monstruos pulp con un Tyrannosaurus Rex, un Velociraptor, pues bueno, para poder meter directamente en nuestras partidas sin tener que comernos mucho la cabeza. Los siguientes 4 capítulos vienen 4 aventuras, una aventura en cada capítulo, totalmente independientes y preparadas directamente para jugar ya en esta ambientación. No os voy a hacer spoilers de estas aventuras, solo voy a decir los títulos. Es El Desintegrador, Esperando el Huracán, La Caja de Pandora y Un Largo Crucero a China. Por último, los 2 últimos capítulos son capítulo 14, donde tenemos distintas ayudas de juego, que son básicamente cosas que nos van a venir bien para las aventuras y tenerlas todas a mano en un mismo sitio. Y por último, el capítulo 15 de referencias, donde tenemos un montón de cosas de la época y el precio. Por ejemplo, pues ropa de caballero, cuánto valía un smoking en la época. Y como esto, ejemplos de todo, ¿vale? De viviendas, de ropa de señora, de pasaporte, de transporte, de cosas que comer. Son tablas, al fin y al cabo, con lo que costaban las cosas en la época para que en nuestras partidas no nos tengamos que comer la cabeza ni buscar en internet cuánto más o menos podían costar las cosas. Al final del libro tenemos también pues la hoja de personaje típica, que también la podéis encontrar en PDF en la web de Edge, como veis propia de Pulp Chulu, con una tipografía propia de estilo pulp, que cuenta también con su trasera. Ahora vamos a la despedida y os cuento cómo me ha parecido. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis darle like, compartir, suscribiros. Y bueno, ¿qué me ha parecido a mí Pulp Chulu? Pues sinceramente me ha parecido lo más interesante para jugar la llamada de Chulu séptima edición. A mí la llamada de Chulu séptima edición me gusta, ¿vale? Dentro de que los mitos de Chulu no es lo que más me flipe a mí en el mundo, me gusta mucho más la fantasía. Pero tengo que decir que una de las cosas que no me gusta de la llamada de Chulu es que los personajes sean tan mortales. Esto en Pulp Chulu lo soluciona y los personajes son héroes que al fin y al cabo, cuando todos nos sentamos a jugar una partida de rol, nos gusta meternos en la piel de héroes y entonces creo que Pulp Chulu nos ayuda un poco a esto. También creo que si los personajes mueren pronto, como pasa en la llamada de Chulu, pues no cogemos ese mismo cariño al personaje y no tiene tanto valor el trasfondo que le hayamos dado al personaje. En cambio aquí, que le vamos a dar un trasfondo y el personaje va a tener mucho más recorrido, dentro que también no lo puedan matar, va a ser mucho más divertido y vamos a encariñarnos mucho más con el personaje que creemos. Así que sin mucho más, ya sabéis, nos vemos en próximos vídeos reseñando nuevas cositas de la llamada de Chulu séptima edición. Hasta luego.